Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva jornada. Ha estado todo muy bonito este encuentro. Ahí está Laura desde Costa Rica. Delante me escribió, tenía muchas ganas de escuchar sobre la agricultura sintrópica, así que qué bueno que se conectó ahí Laura. Qué bueno, sí, nos pueden ir contando acá por el chat de dónde son, desde dónde nos están escuchando. Paz ya va por la cuarta jornada, muy bien, Paz, qué bueno Buena, que te hayas Matea. motivado, muy Matea. Buenísimo. Quilipueblo, Algarrobo, Santiago, Putaendo, Putraintú. Buenísimo. Me imagino que hay personas que ya han participado en las otras charlas, también nos pueden ir contando, porque la idea es, eh, estas charlas se van sucediendo y se va complejizando la información, se va, todo va formando parte de una misma cosa, así que para que vayamos también siguiendo el hilo, es súper interesante. Bacán. ¿Ya cuántas personas se han conectado? Estamos ya con 46 personas y siguen entrando. Ya, entonces esperamos un segundito que entren. Sí. Bueno, estamos hoy día con Pancho de Agua Tierra. Pancho, Hola, ahí te vemos. Muchas gracias por recibir la invitación. a ustedes. Eh, yo creo que ya vamos a empezar, ¿cierto? Démosle. Pepito, ya, súper. Y eso, entonces les damos la bienvenida a esta ya cuarta jornada de entrevistalleres. Hemos pasado desde la sucesión ecológica con Biopoyesi, estuvimos con las plantas útiles de la agroforestería, con Plan Bosque. Ayer estuvimos con Ricarbol, los bosques comestibles en Huelemu. Y hoy día también muy esperada la agricultura sintrópica aquí con Pancho. Hemos tenido hartas comentarios de las personas que tienen hartas ganas de aprender, así que felices. Bueno, me aprovecho de presentar, soy Pepe. Ya llevamos con Peumayén un par de años promoviendo la soberanía alimentaria a través del paisajismo alimenticio. Y bueno, feliz de tenerles hoy día y de poder estar compartiendo aquí también. Dale, Y Andy. también me presento, mi nombre es Andrea, también estoy trabajando con Peumayén en esta organización de eventos y de talleres y clases. Me dedico a la jardinería y, bueno, intentando integrar la mayor cantidad de experiencias y experimentar sobre todo. Eso me interesa mucho. Y también muy felices de cómo ha resultado este encuentro y damos ya el paso a Pancho que se presente. Podríamos partir preguntándole cuál es su oficio, a qué se dedica, que nos diga, que nos cuente un poquito más. Hola, ¿Desde dónde nos habla? hola, ¿cómo están a todas y a todos? Estamos aquí desde Lampa, región metropolitana, al norte de Santiago. Este es nuestro hogar, nuestra casa por ahora, de Aguatierra y su gente. Somos varias personas, unas 3 familias que estamos acá, parando este espacio y desde aquí saliendo a Chile y al mundo con la difusión y la enseñanza de lo que es la agricultura sintrópica. Yo me dedico por hoy 100% a esto. Estamos tratando de armar y crear Aguatierra como una plataforma de asesoría, de implementaciones de sistemas agroforestales y de educación y divulgación de este mundo, de este universo casi diría que nuevo que llegó a nuestras vidas
para todos los que más o menos estamos en esto, la bosquicultura y la permacultura hace muchos años. Esto llegó como un balde de agua fresca, así, que nos da nuevas luces, nueva energía. Y eso junto a la labor de divulgación y educación es junto, hoy día se está apoyando en otro proyecto que tenemos con Plataforma Sintrópica de Chile, junto a algunas otras amistades que tenemos en este proyecto, que por ejemplo Secano Sin Sequía, que va a estar, parece, mañana o pasado. Estamos parando la plataforma y con Vivero Regeneración. Y la plataforma es 100% difusión de prácticas relacionadas con la sintropía, de todo tipo. No tienen que ser solo investigación, o sea, no, puesta en práctica, implementaciones, sino también investigación y otras cosas. Tenemos alrededor de 50 proyectos dando vuelta por Chile en diferentes grados de avance y de conversación. Más de 10 ya están implementados con la agricultura sintrópica, y también nos planteamos un acercamiento desde el paisajismo de retención de aguas, que es principalmente basado en el entendimiento del ciclo corto del agua y de los trabajos de Sepp Holzer y otra gente más por el lado, los eslovacos, Michael Kravchik, la gente de Tamera en Portugal, una comunidad. Y eso, estamos 100% abocados a la misión por hoy, de activar este mundo. Muy bien, bacán. Y pasando ya directo a otra pregunta, que nos cuentes un poco cómo es tu sentir respecto a la bosquicultura. ¿Qué es para ti la bosquicultura? ¿Cómo la sientes? Bueno, para mí es un concepto lindo, que también creo que es bastante nuevo para la gente en general, y que convoca un poco una de las aristas fundamentales de la agricultura sintrópica y de el objetivo que por lo menos nosotros buscamos con ella, que es la soberanía alimentaria, o sea, poder sostener a las comunidades biológicas, incluida el humano, y incluidas las demás especies, vegetales, animales, en un sustento, en un sistema económico que venga directamente desde el entorno, desde el territorio, desde la tierra, podríamos decir. Entonces la bosquicultura representa para nosotros el poder de la vida en tanto unidad, en tanto lugar donde la dinámica del bosque, que es una dinámica de creación de fertilidad, de una creación de energía nueva, de un aumento a medida que pasa el tiempo de la complejidad, nos permite acceder a la soberanía alimentaria con casi que nuestros estándares, que son mucho más exigentes que la de las demás especies, en el sentido que nosotros comemos demasiadas cosas diferentes, todos tienen dietas particulares. Entonces la agricultura sustentable, como se le llama hoy en día, y regenerativa, como le queremos llamar nosotros a veces, que es una agricultura que va sanando a medida que pasa el tiempo, no manteniendo y no degradando. Después de mucho tiempo, más de 10 años metido en esto, desde Fukuoka y Bill Mollison y no sé, Emilia Hassel, o sea, la agricultura biodinámica, vimos que sin el bosque detrás no hay una agricultura que sea capaz de sostener a la humanidad en su presente. Y ese bosque aporta la fertilidad. Ahora, ese bosque es un concepto muy, muy dinámico y muy abierto, para mí por lo menos. Y eso es lo que yo descubrí con esto, que es un concepto que hace referencia más con el suelo que con las especies vegetales más notorias, como serían los árboles, por ejemplo. Nosotros tenemos que instaurar el bosque subterráneo en el fondo. Y el bosque subterráneo sostiene la agricultura orgánica. Y por eso hablamos nosotros de que esta es una agricultura de procesos.
y ya no más una agricultura de insumos como hasta ahora la conocía el ser humano. Hay que hacer un matiz ahí porque los pueblos antiguos, los pueblos originarios de todo el mundo, hacían agricultura de bosque, dentro del bosque y con el bosque. Entonces el ser humano se transformaba en un participante más de este ecosistema y tenía la misma función general que todos los demás organismos, que es mantener el ecosistema en sintropía. Esto quiere decir en una constante aumento de la calidad y la cantidad de la vida consolidada, que esa es frase de Ernest Götz. Bueno, todo esto, bueno, eso es la acuicultura, para mí es como el marco general donde la vida mamífera sobre todo, y compleja como la vida humana, puede tener una opción de sustentabilidad real a largo plazo. Eso. Muy bien, ya se está haciendo los primeros acercamientos ahí a la sintropía. Bacán. Entonces, creo que podría empezar nomás con lo que tienes pensado. Y ahí vamos Ya. avanzando. Si es que sale alguna pregunta importante, te podemos interrumpir. Y si no, dale nomás. Y al final ya vamos a tirar todas las preguntas y respuestas. Eso, invitarlos a todos y todas a que en el chat se desplayen, pongan sus reflexiones, sus preguntas. No hay pregunta que no valga, y nosotros después vamos a ir respondiendo todo al final, ¿ya? Así que póngale nomás con el chat. Sí, es Si de bonito repente eso. aparecen libros que quieran recomendar, documentales, cosas que recuerden a raíz de lo que se está conversando, denle nomás, la idea es que sea bien interactivo. Ya, pues, más o menos en una media hora, digamos. ¿Sí? Dale, sí. Ya. Voy a compartir una imagen para inspirarnos. No sé si se ve. Sí. Ya. Entonces, la agricultura sintrópica es primero que nada, una síntesis. Una síntesis tanto de una filosofía de vida, que es ahora le llamamos sintropía, pero ha tenido otros nombres, dependiendo del lugar y la época histórica y la cultura. Es una síntesis llevada de esta filosofía, que definiré en unos minutos más, llevada a la agricultura. Es una agricultura orgánica, es una agricultura natural también, es una agricultura regenerativa en el sentido de que necesita, para planificar su producción a largo plazo, de lo que sea, tanto de alimento para el ser humano como de un ecosistema saludable, o cantidad de biomasa si quisiéramos, o cantidad de capturado, necesita de esta matriz que está detrás, que es el bosque, y que siempre actúa aumentando la fertilidad y aumentando la complejidad y aumentando la cantidad y calidad de vida y aumentando, podríamos decir, la cantidad de relaciones y la calidad de las relaciones. Entonces por eso es regenerativa. Después vienen los apelativos más particulares, que ya no se conocen tanto, por ejemplo, agricultura de procesos o agricultura de información. ¿Por qué? Porque en general lo que buscamos nosotros es criar plantas y también animales, ecosistemas alimenticios que se sostengan en los mismos procesos biológicos que ocurren en el suelo. Por eso decía que tenemos que buscar el bosque subterráneo, porque es la clave. Lo que pasa arriba, como quizás se puede ver en este dibujo que ven en pantalla, es una expresión solamente. Y las expresiones son infinitas y son
biodiversas, no en el sentido de muchas plantas, biodiversas en el sentido de todo, y de lo que no conocemos, sobre todo, yo creo, porque nuestra mirada es bastante parcelada, dependiente de una percepción que es totalmente funcional al ecosistema y no aparte. No es una inteligencia aparte, no es un modo aparte. Los procesos biológicos sostienen de una manera general los procesos regenerativos en el suelo. Y mientras no hagamos esa transición de manera completa, yo siento que siempre vamos a estar sacando un quantum de energía mayor al que ponemos, una cantidad de energía mayor de la que ponemos, incluso que los fertilizantes sean de los más sofisticados en cuanto a biopreparados, que son la tabla rasa, el punto cero de la agricultura orgánica en este momento es más y mejores biopreparados. Bueno, nosotros encontramos de la mano, y aquí voy quizás a las fuentes, a ver, voy a poner aquí el... ¿Se ve esto? Sí. Sí, se ve bien. Ya, él es Ernest Götsch. Es un suizo que cuando tenía 18 o 20 años se vino a Latinoamérica y empezó a descubrir desde la agricultura orgánica, ya en esos años, en los años 80, 70, que esto había llegado a un techo y que no era posible esta revolución alimenticia sin una gestión del territorio como la que él conoció tanto en Costa Rica como después en Brasil, donde él se radicó hasta el presente, sin una interrelación con el territorio, en esos casos la selva, el bosque, que fuera entendiendo sus procesos y entendiendo sus dinámicas y no queriendo imponer unas dinámicas diferentes. Entonces eso lo llevó a un camino muy a contracorriente de la vertiente de la agricultura orgánica que nacía incipiente en el mundo en los años 70, paralelo a la revolución verde, que no una revolución ecológica, es la revolución de la agricultura industrial, donde se masifican los fertilizantes químicos y las prácticas que hoy en día conocemos dentro de la agricultura industrial, y la agricultura orgánica sale como su contraparte casi anónima, muy marginal, y empieza a desarrollar Ernest Götsch una línea paralela a la agricultura orgánica, donde intentaba sostener su propia agricultura en base a la interrelación con el territorio silvestre, podríamos decir, y cómo él podía encontrar una función biológica para nosotros de eso. Encontró que nos pertenecíamos a una Pancho, ¿sí? el último 30 segundos se escuchó un poco cortado, o los últimos 20 segundos. Ya. Entonces decía que Ernest Götsch nos clasificó y empezó a descubrir que nosotros éramos para el ecosistema mamíferos grandes, mamíferos de gran tamaño, y que teníamos ciertas características particulares con los otros mamíferos de gran tamaño que pueblan los ecosistemas, porque no son para nada nuestros, o nuestros de pertenencia, porque pertenecemos a los ecosistemas y somos posibles como evolución gracias a los ecosistemas. Entonces Ernest Götsch empezó a observar qué era lo que hacían estos, cómo, en sus palabras, gestionaban el territorio. Porque él observaba que había una gestión como modo de vida, que era natural, que era instintiva. Y desarrollando sus predios y empezando a divulgar la agricultura familiar por Brasil, porque en Costa Rica estuvo poco, en Brasil, se compró un terreno que estaba altamente degradado y empezó a plantar y empezó a observar, muy en consonancia con las prácticas ancestrales de bosquicultura que habían en la zona de Bahía, en Brasil, y hasta que un día tuvo
después de que tenía muchas hectáreas cultivadas, más de 100 cuenta, o más de 50, no sé realmente ese número, resulta que vino una tormenta gigante, enorme, y arrasó con los cultivos de cacao de toda la región. Y el mercado de cacao de Bahía tuvo una crisis gigante en los 80, esto fue el año 94. Y la finca, el campo de Ernest Goch, como él lo tenía plantado, de la forma que lo tenía, pasó que esa poda vino a generar la mayor productividad que él había tenido en varios años. Y él dijo, ¿qué está pasando? O sea, ¿qué sucedió? Miren, hay una crisis económica en toda la zona y yo, de un momento a otro, gracias a esta tormenta, estoy viendo que mis cacaos y todas las otras frutas y todas las otras plantas y todas las otras comunidades biológicas que viven en mi terreno están resurgiendo y mostrando una energía que antes no sabíamos que existía. Gracias. Y esa energía, él descubrió y él quiso, o sea, él vio que había sido producto de la poda. Al año siguiente hubo una tormenta súper grande de nuevo, y bueno, él tiene un video donde él dice, bueno, esto lo cambia todo, y podríamos decir que ese es el surgimiento de la agricultura sintrópica, cuando Ernest descubre que nosotros somos podadores como función natural. Y para él eso fue una revelación, como han tenido muchos grandes maestras y maestros. Y esta revelación le vino a llevar poner en práctica la poda generalizada, y él llamó poda drástica, y después la poda selectiva también le llamó, porque hay muchos tipos de poda, hay una genealogía de la poda con Ernest Goch. Empezó a ponerla en práctica y a descubrir y a generar su sistema, que le llamaron agricultura sintrópica mucho después, por lo menos 10 años después, cuando ya lo conocen en Brasil desde la academia, y buscan un concepto que haga fidelidad de lo que está sucediendo en los campos de Goch, donde empiezan a aparecer los animales salvajes, donde empiezan a resurgir las vertientes, solo plantando plantas. Y aquí hacemos un link con el trasfondo general, y que quizás ya hablamos en estas charlas antes, de cómo la sucesión natural de especies, o la sucesión ecológica como se le llama, es el proceso fundamental por el cual la vida evoluciona en el planeta. Y cuando nosotros hacemos agricultura, porque otro paréntesis es que agricultura para Ernest Goch es básicamente toda la totalidad de las relaciones que nosotros podemos tener con el mundo, con el territorio, para producir nuestro sustento. Entonces la agricultura para Ernest Goch es muy amplia, mucho más amplia de lo que nosotros estamos acostumbrados. Entonces, él descubre y empieza a afinar el método de la poda como una forma de promover que el potencial de la sucesión natural de especies de cierta manera explote en el suelo y no se demore muchos años, porque él empezó en esos años también a interrelacionarse con el movimiento de los campesinos sin tierra en Brasil. Bueno, estas son interpretaciones mías, donde al estar con él y al ver cómo se desarrolló el movimiento, él tenía una urgencia, que es la misma urgencia, entre comillas, o pongámoslo en positivo, un deseo, un objetivo, de que el territorio produzca una economía de sustento nueva para la humanidad y los seres vivos que habitan. Pero en primer lugar la humanidad, porque es la humanidad la que está en este momento sufriendo, la que está en crisis, la que no sabe interrelacionarse de manera benéfica con el ecosistema y con el territorio. Entonces necesitamos un nuevo modelo. Y este nuevo modelo surge de la fuerza y de la potencia que tiene el suelo cuando se lo trabaja de una manera, no sé si decir sintrópico, porque no explica. Yo sé que el término no explica.
entonces podríamos decir de una manera sanadora, o de una manera regenerativa, de una manera en que suma y no solo mantiene y ya está lejos de restar, sino que suma energía. Y de esa manera es posible la fructificación del bosque en términos de papas, o en términos de tomate, o en términos de manzana, y todas las otras cosas, para no solo sostener a la población que hay, sino sostener muchísimo más. Desde Sepp Holzer nosotros hablábamos de 20.000 millones en el planeta, con una agricultura que era sin método casi, o con un método no muy sistemático. Pero ahora llega Ernest Götz con un método sistemático y nos muestra que el potencial es mucho mayor y que básicamente las barreras que hay para que eso no suceda son barreras culturales, políticas. O sea, aquí depende de tomar decisiones, y de tomar decisiones en favor de que el suelo, en unidades mucho más pequeñas de lo que nos ha mostrado la agricultura orgánica hasta ahora, y todas las disciplinas que salieron, y todas las disciplinas agroforestales también, o las áreas más que disciplinas, un potencial que yo vi por lo menos hace 3 años cuando conocí esto, dentro de este movimiento y con el mismo deseo, pero un poco frustrado, vi que estábamos sobrevalorando, o sea, subvalorando o desvalorando el poder que tiene el suelo para sostenernos. Entonces después viene que en una parcela reforestada sintrópicamente podemos hacer agricultura, tanto hortalicera como frutal, y con todo lo relacionado, las gallinas, las abejas, y no hablemos de animales mayores todavía, pero en media hectárea sí nos caben unas cuantas cabras o ovejas, y sí nos caben energéticamente, estoy hablando, y rescatando la función de ese organismo vivo para el ecosistema, y para sí mismo entonces. Independiente que unos u otros seres de este ecosistema se coman unos a otros, que vemos el apetito de manera general como uno de los impulsos que tiene la sucesión natural de especies para realizarse en el ecosistema. Uno de los impulsos básicos. Götz nos enseña que sin el apetito no habría gestión de los ecosistemas, porque se desregularía todo. Pero bueno, eso son ya más profundidades. Entonces, vemos que en esa media hectárea pueden vivir sin necesidad de ir a la feria o al almacén. Aquí en Chile la feria es donde el mercado de verduras y frutas. Unas 50 personas. Y tener, gracias a esto nuevo que tenemos nosotros, que es la conciencia, el poder de procesar a partir de esas materias primas que hay en ese campo, en ese campo sobre un bosque, demasiadas cosas muy valorables, materias vegetales, tintes, medicinas de todos tipos, bueno, todo lo que es el mundo de los procesados. O sea, nosotros no tenemos que tener tomate solo en verano, nosotros comemos salsa de tomate y tomate seco y deshidratado en invierno, y así, y la riqueza que se produce. Dice, pero ¿cómo 50 personas? Eso tiene que ver con, como dije, no solamente con el potencial del suelo para producir abundancia, sino que tiene que ver con la cultura y las decisiones políticas, y en este caso micropolíticas, que toman las personas que van a decidir sobrevivir desde ese campo de media hectárea, trabajado intensivamente con dinámicas de bosque, dinámicas agrícolas de bosque. Entonces, se abre una perspectiva, se abre un camino que yo siento que hasta que esto no lo descubrí, estaba cerrado o estaba invisible, por lo menos a mis ojos. Que la soberanía alimentaria realmente era una consigna más que una realidad, y que sobre todo se pueda poner a prueba
en las personas que no poseen ningún tipo de capital. O sea, no poseen dinero y necesitan que la tierra dé algo para transformarlo en dinero, para transformarlo en algo más, no sé, un sombreadero para viverizar los frutales, porque es imposible comprarlos. Entonces, esa puerta, esa perspectiva o ese camino que se abre, se presentó ante nosotros y la gente con la que estamos en red, como una visión de que es posible la soberanía alimentaria, pero antes tiene que ser deseable, y antes, como nos dicen comunidades organizadas de México, de Medio Oriente, tienen que ser organizadas. Y la agricultura sintrópica de Ernest Götz es altamente organizada, sistematizada y pensada para que las familias campesinas del planeta puedan tener su sustento sin tener que recurrir más al mercado. Entonces la soberanía alimentaria y la necesidad de producir alimento en abundancia y de calidad para poder expandir desde nuestros predios de medias hectáreas hacia el mundo, hacia nuestra vecindad, hacia nuestros barrios, es, yo creo que el objetivo que está detrás de la práctica que hemos venido haciendo con Agua Tierra, como centro de estudios, como lugar de diseño, como plataforma de encuentro entre personas que finalmente no están buscando técnicas, están buscando el buen vivir. Y están buscando un buen vivir que sea abundante en no solo alimento y agua, sino en relaciones benéficas para sus componentes. Entonces, podemos un poco quizás... Miren, este tema yo sé que es diferente a los demás temas, entonces si quieren hacemos una pausa de 3 a 5 minutos o de 1 minuto si Pepe o Andy quieren preguntar algo o algo que no se ha hecho claro, y vamos a pasar después de eso a unas definiciones más prácticas, un poco de cómo se hace, de cómo se lleva allá. Bueno, tengo un pedazo de tierra 10x10, 5x5 o mucho más grande, y quiero probar esto, porque de verdad que así no se entiende. Yo no lo entendí, por mucho que lo escuché por muchos días allá en Brasil, hasta que 2 años después de que las cosas están creciendo un poco, empiezo a ver cómo se relacionan unas con otras de maneras que no pensábamos que eran posibles. ¿Sí? Bacán, todo bien. ¿Tú cómo estás ahí, Andy? Yo bien, estuvo muy buena la intro. Yo creo que son conceptos nuevos, temas nuevos que hay que ir digiriendo de a poquito y se entendió súper bien. No tenemos ni una pregunta en el chat tampoco que refiera a lo que se estuvo hablando. Hay algunas preguntas que tienen que ver con, me imagino, lo que vas a hablar después. Así que entonces, podemos continuar. Sí. A ver, expectación. Eso, mira, bueno, al tiro hablan del ciclo corto del agua y ya tiraron un primer comentario quizás para que se defina en algún momento. Vamos a eso. Eso. Uh-huh. Como está ahí en la pantalla, ¿cierto? Si la pantalla se sale, me avisan, bueno, porfa. Integración de técnicas agroforestales y agroecológicas con énfasis en la formación de suelos, la regulación del microclima y el favorecimiento del ciclo corto del agua. Y después mencionamos a Víctor Schauberger y Ana Primavesi como antecedentes principales de esta síntesis y de esta integración. El ciclo corto del agua es algo que ocurre. El ciclo corto del agua es básicamente la capacidad de un pedazo de tierra de producir el agua de lluvia que necesita su bioregión por unidad de espacio.
quizás podríamos decir. Entonces, en un parche de bosque hay una cierta cantidad de evaporación que aporta el 60% de la cantidad y casi toda la calidad y la cualidad de el agua que va a llover en esa bioregión, no sobre la misma parcela, pero sí en su cuenca o en su bioregión. Entonces, encontramos que hay una forma necesaria y fundamental de favorecer el ciclo corto del agua, porque sin ciclo corto del agua, el ciclo largo del agua, ya podemos ver, no funciona. Y tenemos inundaciones, tenemos sequías, tenemos desertificación, tenemos incendios, tenemos escasez de agua, tenemos eventos climáticos extremos. Y cuando el ciclo del agua, corto del agua se activa, no solo se recrea el microclima y se forma suelo, sino que como expresión de ese microclima y de ese suelo, de ese bosque subterráneo, que es un concepto que se está levantando hoy día, yo lo inventé sobre la marcha. Generamos un efecto climático a través de la conexión de nuestro parche de tierra, de nuestro pedazo que está bajo nuestro cuidado, para con el clima de nuestra bioregión y para con el ecosistema y el territorio, tanto ecológico como social y cultural y por ende político, que nos rodea. Entonces, se genera, como veíamos acá, la condición necesaria en la atmósfera, porque el suelo está en comunicación directa con la atmósfera. Nosotros estamos de más y el vector de comunicación principal es el mundo vegetal. Y el mundo vegetal está asociado con el mundo fúngico y con el mundo más microscópico, del cual los virus también son parte. Y se generan las condiciones para que se infiltre el agua y para que se formen nubes de alta convectividad y la energía total del globo, del organismo que es Gaia, que es la madre tierra, se pueda comportar de una manera equilibrada y no como lo que está haciendo ahora. Entonces aquí le llamamos la bomba biótica porque ocurre otra función más. La humedad que se levanta desde el océano necesita ser atraída por este proceso de ciclo corto del agua. Y cuando se juntan, llueve. Cuando esto viene del mar cada ciertos meses o muchos meses y no está esto, tormenta y destruye. Y el suelo, como muestran en la foto, no es capaz de absorber. Y cuando no absorbe, el ciclo corto del agua se interrumpe. Entonces, este es el fondo ecológico. Y podemos dar el concepto filosófico para avanzar ya de lleno a cómo implementamos. Y el concepto de sintropía se usaba para, antes de Gotch y de la agricultura sintrópica, para describir una tendencia en la vida que es diferente a la sintropía y que muchos y muchas científicas estaban descubriendo, que había algo que no se comportaba como las leyes de la física newtoniana y las leyes de la termodinámica nos estaban diciendo, como la ciencia conocía en el fondo. Entonces le llamaron a esto sintropía, es parecido a sinergia, y es la idea de que existe una fuerza opuesta complementaria a la entropía en la vida, y que la vida del planeta sería la manifestación de esa fuerza, y que está en polaridad y en interrelación yin-yangiana con la entropía. Y toda la energía residual es agarrada por la vida, la parte biológica de este organismo, o de todo el organismo como parte biológica total, y sin diseccionar elementos, y cómo eso puede en el fondo autorregularse y sostener a sus poblaciones.
Entonces, bajamos rápidamente a cómo es esta integración de técnicas agroforestales y de técnicas agroecológicas. Y podemos graficarla de manera bien básica. Quizás podemos poner una foto más que... Después podemos dar el correo para que la gente que quiera nos escriba y yo puedo compartir esta presentación. Entonces, agarramos un pedazo de tierra X y lo empezamos a plantar. Y cuando lo plantamos, empezamos a introducir los elementos que caracterizan a la agricultura sintrópica como práctica agrícola. Y voy a partir por esto porque es una síntesis de ahora, de estos meses que hemos avanzado en el conocimiento gracias a que nuestros sistemas crecen, al parecer, para nosotros, la característica distintiva de un predio que se quiere llamar o se hace llamar sintrópico, y es que tiene una capa, porque nosotros plantamos muchas capas de grupos de plantas juntas, la capa hortalicera, la capa frutal, la capa nativa y la capa de biomasa. Y la capa de biomasa vendría a ser la piedra angular, el cimiento de esto, porque es la que va a ser sometida a la poda drástica durante todo el futuro y va a ser la encargada de mantener los procesos de sucesión ecológica en su máximo potencial y de alimentar a el sistema, al bosque subterráneo, para que puedan expresarse fructificaciones abundantes y permanentes. Entonces esta capa de biomasa consta con plantas de características bien especiales. Son plantas rústicas, son plantas de crecimiento rápido o muy rápido, en general y para su grupo de edad, y son plantas que tienen mucha resistencia, se llama, pero tienen muy buen rebrote cuando son podadas. O sea, podan y crecen. Podo 1 y crecen 5. Sintropía. Entonces, yo ya no concibo un cultivo donde yo no ponga estas especies de biomasa. Y cuando vemos cuáles son las especies más rústicas, más de crecimiento acelerado para su grupo de edad, y aquí hay una explicación, las plantas tienen grupos de edad y las plantas anuales tienen plantas más lentas que se demoran 6 meses o 1 año, y tenemos plantas más rápidas como el rábano o la rúcula que se demoran 2 meses y medio y ya están con su fruto, fructificando. Y tenemos, por ejemplo, los árboles que viven desde 5 años en adelante hasta miles, árboles más rápidos y más lentos. Entonces, las plantas que poseen esas 3 características están en nuestro entorno, y desde la agricultura sintrópica nos dicen que observemos qué es lo que crece bien y que no categoricemos más que en base a esos 3 puntos. ¿Y qué llegamos? Por ejemplo, aquí en mi bioma, donde yo estoy, que aquí lo estoy mostrando, aquí yo estoy hablando desde el mouse. El sistema ya va más avanzado y todo esto ya está plantada. Que vendría a ser... Ay, tuve un problemita. Bueno, estas especies y aquí detrás mío ustedes pueden ver una, y acá como podador natural otra. Este es el miosporo, una planta de cerco que crece de una manera impresionante, y cuando la podas crece de una manera imposible. Y atrás tenemos el eucaliptus, y aquí se empieza a mostrar el sistema. Tenemos el pimiento, tenemos la acacia saligna, tenemos el palque extranjero, tenemos aquí cerca,
tenemos acá abajo donde estoy sentado un baustro. Bueno, el baustro es nativo. No nos interesa que la planta sea o no categorizada como nativa. Nos interesa que cumpla esas características, y el romerillo, que es el Baccharis linearis, con el eucalipto, que es el Baccharis nativo de Chile y el eucalipto nativo de Australia, se comportan de una manera ejemplar cuando yo las asocio para producir biomasa y producir, más que biomasa, actividad biológica en el suelo. Entonces esa actividad biológica alimenta todo lo demás. Ahora, si yo no estoy ahí para podar, o si no hay gorilas, o elefantes, o jirafas, que cuando esto sea adulto se pongan a podar de manera sistemática, esto se va a desordenar, eso estamos claros. Entonces aquí la agricultura sintrópica, y son reflexiones de las últimas semanas con el mundo sintrópico que me rodea y la gente con la que converso, esto depende del ser humano. Y al depender del ser humano puede causar mucha desconfianza. Entonces, sin una revolución de conciencia y de forma de comportamiento y de reordenamiento interno de nuestros deseos, la agricultura sintrópica no es muy posible, no es muy viable, porque el ecosistema agarra su propio ritmo, no pensando en la productividad agrícola, pensando en la restauración general. Entonces, si nosotros plantamos los pinos, lo que va a hacer y los eucaliptos, la naturaleza los va a dejar crecer. Si yo los planté en alta densidad, y va a esperar tranquilamente a que pasen los 80 años que tienen que pasar para que suban enredaderas, ellos empiecen a envejecer y se puedan caer, para que mediante los claros naturales que se producen en la interacción natural del paso del tiempo, y que son producidos, autoproducidos por el bosque también, no son eventos que vienen al bosque, sino que su estructura está diseñada para que se produzcan, y la cosa renazca. Y cuando ese eucalipto en 80 años más se caiga, este monocultivo que nosotros abandonamos por irresponsabilidad, va a surgir esta otra capa, y esa velocidad para la naturaleza, yo pienso que está bien. Entonces, la matriz o la capa de biomasa, constituida por plantas rústicas de ciclo de vida de metabolismo y dinámica acelerada y de muy buen rebrote ante la poda, es la condición necesaria para una agricultura de procesos. Y de ahí viene la poda como el combustible de las transformaciones. Creo que son los elementos definitorios y particulares que no encontramos en las otras ramas de la agroforestería ni en las otras ramas de la agroecología. Y básicamente los sistemas que tenemos nos están mostrando que eso es así. Entonces, yo planto una línea del consorcio y del grupo de la familia de biomasa, es eucalipto estratificada, eucalipto en emergente, eucalipto pimiento en alto, miosporo en medio y romerillo en bajo, y la planto junto a mi grupo o consorcio o familia o gremio de frutales, y la planto junto en los primeros 3 años con mis hortalizas. Si yo no pongo hortalizas, no necesito abonar inicialmente, porque los frutales y la línea de biomasa con la poda se comportan muy bien. La sintropía empieza muy rápido. A los 2-3 años empezamos a ver comportamientos de los frutales que no estamos acostumbrados para nada a ver. O sea, producción acelerada, grande, dulce, y esto ya para los 7 años, 10 años se establece y es una bomba de abundancia, literalmente. Pero la capa hortalicera, al ser de ciclo acelerado, la capa de verduras, es más, requiere un suelo que debería estar después. Entonces, ¿dónde hace hortaliza Ernest Götz? En el lugar donde los frutales ya llevan, y los biomasa lleva 10 años. Y ahí hace un claro. ¿Qué es un claro? Es ralear, como se dice en Chile, es sacar algunas especies del sistema, desde abajo. Y en esos lugares donde se abren los claros, pone choclo, pone poroto, pone tomate, pone zapallo, pero el suelo pasó por lo que él llama el proceso de acumulación, el sistema de acumulación, y llegó a un estadio que nosotros estamos probando y que no conocemos en la práctica en Chile, al
O sea, en ecosistemas naturales sí existe, pero no en los predios agroforestales que conocemos. Al estadio de abundancia. Y en el estadio de abundancia, la dinámica de la microbiología y de los procesos del suelo es tan sinérgica, tan sintrópica, que ahí se puede cultivar hortalizas sin riego y sin abono natural. Y ahí es donde decimos, el agua se planta. Entonces, es así, y tiene muchas técnicas agroecológicas importantes que no tienen que ver con la agricultura sintrópica en sí misma, que vendrían a ser, no sé, se prepara el suelo una vez cuando partimos desde una pradera, de manera súper quirúrgica, súper intensiva, súper meticulosa, para que Goethe es un maestro de la acumulación de energía, como buen chaubergiano. Y la acumulación de energía en el suelo es la forma más eficiente que existe para hacerlo. Y no la inventamos nosotros y solo la estamos interrumpiendo. Entonces eso. Aquí podemos ver, por ejemplo, la huerta. La huerta tiene cilantro, perejil, rábano, rúcula, cale, lechuga, selga, espinaca, varios tipos de coles, brócoli, coliflor, col de Bruselas, repollo, repollo morado, tiene arvejas, tiene habas, tiene zanahoria, tiene beterraga, y quizás se me olvidan. Y si ustedes ven las camas de abajo, el círculo, todavía no tenemos nada de biomasa ahí. Entonces, básicamente esto es agricultura biointensiva. Pero en las camas de atrás, donde tengo la flecha, si se alcanza a ver, en las primeras camas hay una línea que no se alcanza a apreciar, pero que está ahí, es pequeña, de plantas perennes como lavandas, romeros, como eucalipto y como miosporo y como damasco, que cada vez que entra y sale un grupo de hortalizas de mi cama de cultivo, ellas mantienen la energía en el suelo, promoviendo y cuidando de que la sucesión natural de especies en el suelo, en el bosque subterráneo, pueda continuar su camino. Porque cuando nosotros cosechamos y vamos a plantar los nuevos almácigos de lechuga, se interrumpe la sucesión natural de especies. Y la interrupción sostenida y sistemática de la sucesión natural de especies y la sucesión natural en los ecosistemas del planeta es la condición número 1 de la degradación ecosistémica. Y está detrás una forma de pensar y un actuar político del ser humano. Entonces eso, yo creo que teniendo en cuenta las especies de biomasa disponibles en nuestro entorno, o que podamos conseguir, porque yo no saco nada con mencionar eucalipto o miosporo a una persona que no tiene cómo conseguir esas plantas. Yo las consigo porque son las más baratas y porque las más fáciles de viverizar. Y como matriz de biomasa me sirve cualquier planta del reino vegetal. Por eso nos decimos que en el sistema sintrópico, bueno, lo digo yo, porque también es un término inventado, en el ecosistema sintrópico las plantas son nativas del planeta Tierra. Y, no sé, citando a Stefano Mancuso, El futuro vegetal o la nación de las plantas, que es un neurobiólogo italiano vegetal, impresionante, cómo las plantas se comportan de manera ejemplar, dan lecciones de organización política, dan lecciones de organización ecosistémica, se comportan de manera con el amor incondicional, como dice Goethe, con el placer interno, como dice Goethe, y con la cooperación como única forma. Cuando nosotros observamos competencia en dos plantas del mismo estrato y del mismo ciclo creciendo juntas, nosotros estamos interpretando una cooperación ecosistémica, no una competencia entre las dos plantas. Y la competencia entre las dos plantas es parte del reduccionismo y de la fragmentación de nuestro pensamiento. Entonces eso. Por ahí estamos, yo creo, con una definición, porque esto es muy largo y es muy profundo
y no se realmente, o puede ser entendido claramente, pero no se entiende, no, hasta que no lo ponemos en práctica. Y como decimos con ahí unos panas de amigas y amigos de aquí de la plataforma, la sintropía es única y es una expresión particular del predio que tiene a ciertas personas interactuando y manejando de por vida ese lugar como fuente no solo de sustento, sino como forma de ser un aporte regenerativo al ecosistema y al clima del planeta. Y a los sistemas sociales y económicos. Un antes y después. H, quinta región, sequísimo, sequísimo. 8 meses sin lluvia, a veces más, 10 meses sin lluvia el año pasado. Y así es ahora, o sea, así ya estuvo, ahora está mucho más grande. Y estos son solo 11 meses, menos de un año. Nosotros fuimos, y esto es pura matriz de biomasa, porque es la matriz con menos riesgo cuando uno planta un proyecto. Es la matriz menos costosa. Y nosotros necesitamos que esto se expanda no solo en la gente que tiene los recursos, sino en todo el tejido social. Y yo planto esto el primer año y genero condiciones en mi suelo, genero el bosque subterráneo, está más adelantado, entonces después puedo plantar los frutales. Nosotros en 400 metros cuadrados plantamos 50 frutales. No sabemos cómo van a estar en 15 años más, y si en 15 años más se entorpecen, vamos a sacar algunos, porque tuvimos 10 años de productividad desde el año 0 hasta el año 10 que no se interrumpieron. Y la lectura de las copas y de los anchos de copa y de las alturas a 10 o 15 años no nos permite ver la soberanía alimentaria mañana o en 2 meses más. Y así. Pancho, Eso. bacán. Estoy, yo creo, con la presentación general, porque es difícil contar. Voy a poner unas imágenes de cómo se planta. Pancho, Sí. esto es como una pregunta personal, para que sigáis con lo mismo que estáis en la misma línea. ¿Podrías explicar un poquito el tema como de los estratos o de las capas o del emergente que nombraste delante, del medio, bajo? Aquí está una diapositiva de eso. Bacán, gracias. Ya. En agricultura sintrópica, los grupos de plantas se organizan bajo 2 principios de organización, no más que 2. La estratificación por luz, la defino inmediatamente, y el ciclo de vida. Entonces, un consorcio de un ciclo de vida, digamos, el ciclo secundario inicial, que va con plantas desde los 5 años hasta los 30, por decirle, varía, es muy variable, pero los árboles que crecen primero y que viven menos tiempo. El consorcio se completa usando los 4 estratos básicos. El emergente, arriba, con 20% de densidad, de ocupación del espacio a futuro, no al principio. 40% de altos, 60% de medios y 80% de bajos. Y la gracia de esto es una organización en base a la luz disponible. Los de abajo son no los más altos, más bajos, como hemos estado a veces pensando en general en agroforestería. Son los que requieren menos luz, o los que pueden sobrevivir con energía lumínica pasada de los de arriba, emergentes y altos, a través del suelo, transformado en energía química y absorbidos. O sea, básicamente los que tapan la sombra, y nosotros decimos, oh, no hay luz para el limón, no lo vemos así. Nosotros vemos que el limón está recibiendo la energía química que necesita para fructificar, un limón grande y dulce, y muchos limones en el árbol, por el suelo y no por la luz, entonces puede ser criado a la sombra. Y eso nos permite aumentar la densidad de nuestro cultivo de una manera exponencial. Y ahí es cuando las fórmulas de soberanía alimentaria empiezan a cambiar. Entonces, la matriz de frutal
de árboles secundarios, donde están casi todas las frutas, las rosáceas, las manzanas, almendras que comemos, y los olivos y otras, se consorcian por estrato. Y la capa de biomasa también se consorcia por estrato. Y se juntan en un arreglo, en un diseño que permitan la fácil poda a futuro, porque la poda va a regular que nada se salga aquí de que el violín no se pase para el piano en una orquesta, y que el piano no vaya a tocar el bombo. Y ¿cómo se llama? La poda, que pueda parecer muy intensiva, no es tan intensiva. Yo puedo volver a mi sistema agroforestal después de los primeros 2 años que requiere más cuidado, o cuando ya se establece la capa de biomasa. Lo mismo con los estratos, pero más capas. Podemos volver al sistema básicamente una vez al año. Aunque vivamos en el extranjero, volvemos o mandamos a alguien unos días, dependiendo del tamaño, al lugar, y hace la poda anual, y la fructificación y la sintropía continúa, y el camino hacia la abundancia continúa. Entonces, esos son los estratos, son un arreglo en base a la necesidad de luz que usa el vector o la dimensión vertical. No sé si se entiende, Pepe. Sí, bacán, se entiende. De hecho, había escuchado antes y como que cada día, por lo menos a mí me va haciendo más clic. Aquí salen unas preguntas, como a ver si podéis detallar un poco más a qué se refiere con el porcentaje, del 20, el 40, el 60. Porcentajes de densidad. Miren, ahí hay un diseño rapidito donde se ven frutales y letras M, R y P son la matriz de biomasa y van en la misma línea que los árboles frutales. Los porcentajes son cuando la agroforesta se establece y como que ya todo lo que plantaste creció y se estableció, ya sabes cuál es la ubicación definitiva de los árboles, porque plantamos un poco como la naturaleza, un peumo bota miles de semillas, o cientos de miles, solo para que germinen cientos, solo para que se hagan plantines decenas, solo para que en el futuro reemplacen a ese peumo grande abuelo o abuela 2 o 1 finalmente. Y así se va reproduciendo. Entonces nosotros plantamos en muy alta densidad para ver qué esquema final se expresa. Y los porcentajes tienen que ver con cuántos emergentes van a quedar en el sistema a futuro y cuántos bajos por unidad de espacio. Entonces, si yo tengo 1 hectárea y voy a plantar 1000 árboles, el 20% de 1000 van a representar a los emergentes. Y el 40 van a representar a los altos. Y el 60 y el 80 así. Y eso se suma. Entonces tenemos porcentajes finales de ocupación del espacio que también son mucho más altos de lo que estamos acostumbrados en agroforestería y producen mucho más. O sea, usamos más intensivo el espacio y producimos mayor y mejor cantidad. La ecuación, por eso que desde el mundo social y desde el mundo político, creo que esto es imperioso, lo necesitamos para acabar con esta situación de confinamiento en la que estamos. Más si yo voy a ver si muestro una definición. Acá está un poco lo más general. ¿Cómo plantamos? Están los principios, estratificación y sucesión, los ciclos de vida y el manejo como organizativo. ¿Y qué busco en mi esquema? Elijo las plantas, las distribuyo en los espacios, les doy densidad. Y bueno, eso da para como 6 horas. o más. Entonces, no sé si vamos a las preguntas nomás. Bacán, Pancho, mucha info. Aquí están preguntando algunas personas. Por ejemplo, Juan Pablo pregunta ¿cómo se podría hacer un sistema productivo que no se demore tanto en empezar
para que la gente pueda producir desde el inicio. Gracias por la presentación también, Juan. Bueno, un poco como lo expliqué. Tienes que implantar una matriz de biomasa potente y poderosa junto con esa productividad que tú tengas como objetivo. O sea, la hortaliza, nunca una planta, el eucalipto y el mioporo van a poder alimentar un ciclo de 3 meses de hortaliza, porque a los 3 meses el eucalipto recién está despertando. Y el pimiento también. Entonces, si yo quiero partir la partida cuando es con hortaliza, es con un sistema de riego tecnificado idealmente y con los abonos naturales que más tengamos a disposición. El guano, o si conocemos de bioles o cochayuyoles o las cosas que andan por ahí dando vueltas, o polvos de roca. Lo ponemos, pero en el momento, a los 2 años más o menos, que el eucalipto, el pimiento y el mioporo y el romerillo se establecieron, tienen unas copas frondosas, lo empiezo a podar y ahí empieza a disminuir la cantidad de insumo de esa hortaliza. Pero bueno, después necesito que eso se establezca, y para hacer hortaliza me muevo a otro lugar, a otro parche, porque a los 3 años o 4 años ya es muy difícil congeniar en el mismo espacio la producción de hortalizas con este bosque que se está estableciendo nativo exótico frutal. Y si yo quiero hacer las hortalizas ahí, como lo expliqué anterior, tengo que esperar que este bosque se establezca, tengo que definir las densidades en los porcentajes, y tengo que hacer un claro, pero tengo que esperar que el sistema del suelo transita hacia el sistema de abundancia. Y esto es medible en el fondo. Entonces, por ahí va la ecuación de la alta productividad. Como yo estaba ya mostrándole en la foto de la huerta, para poder partir con una producción tan intensiva, nosotros echamos mano de todos los conocimientos agroecológicos que tenemos en 15 años. Hacemos cama de doble excavación, ponemos guano, hacemos tecitos de humus, de compost, no sé, lo que tenemos disponible. Y surge y trabajamos el suelo con capas, con la cama, plantamos con el calendario biodinámico dentro de lo posible. Y se genera una productividad alta que dura 6 meses. Si yo quiero continuar ese proceso así, o sigo el camino de los insumos, o sigo el camino de los procesos. O sigo los dos caminos, siendo que los procesos van a empezar a reemplazar a los insumos. Y así genera la alta productividad. En Brasil, donde hay campesinos que no tienen un peso, hacen una gran cosecha de rábano y de rúcula para pagar el siguiente paso. Y así, es simple, realmente. Es como cultura campesina llevada a el siglo XXI con la organización social y política que requiere, en el fondo, y con toda la información que se ha recabado hasta ahora y los nuevos descubrimientos, en el fondo. Y sin miedo de ningún tipo, muy importante, sin miedo de ningún tipo de lo que va a pasar en el sistema vegetal. Porque yo puedo tener una cláusula con mi familia de qué pasa si yo soy el manejador y nadie me entiende y nadie quiere qué pasa si yo me muero. Elijan, o podan como yo podaba, o lo talan. Y el suelo no va a entender mucho de eso. Y va a seguir el proceso de acumulación. Y si donde talaron el sistema que yo hice 10 años después, cuando yo me morí, van y hacen horticultura, van a querer hacerlo de nuevo, porque esa horticultura está promovida por lo que hay hubo en el suelo. Y si yo horticultura 3 años sin hacer nada, me voy a comer la energía que acumulé. Y si me la como, volví atrás. Maravilloso. Acá una pregunta que bueno, siento que se fue respondiendo en el camino, pero que siempre se repite mucho con respecto al uso del eucalipto. Sí. Pregunta aquí Diego Andrés, ¿el cultivo de eucalipto igual genera efectos adversos en el suelo? Acidificación, agotamiento de nutrientes, excesivo consumo de agua. ¿Esto no afecta a la práctica sintrópica? Gracias. No, justamente usamos el poder de haber descubierto que eso puede ser al revés.
Entonces Gocho nos dice, mi regenerador favorito del mundo vegetal es el eucalipto. Pero conozco uno mejor, se llama ailanto. Y el ailanto es más temible que el eucalipto. Se reproduce por debajo de la tierra, no hay quien lo pare, dicen. Pero una ciudad para un ailanto, ¿cierto? Una carretera para un ailanto. Entonces, hay que cambiar la ecuación. Cuando el eucalipto está con patrón de poda de biomasa, no acidifica, sino que regula. Y no quita el agua, sino que la comparte. Pero aquí no le echamos la culpa de eso al eucalipto, se lo echamos la culpa al sistema. El eucalipto no está actuando solo. Y la acidificación, la falta de agua, los incendios y la degradación social que produce el eucalipto a su alrededor es producto del manejo humano. Y está sometido a, y su evolución va a seguir dependiente y sometido a la voluntad política general de la cultura imperante en este planeta. Hay que transitar esta idea, hay que digerirla, hay que observarla. Y hay que ver cuán detrás del daño de la vaca, o del daño de la cabra, del cerdo erosionado, o del daño de la tormenta, o del daño del eucalipto, es provocado por el ser humano. Y nosotros decimos que es total. No hay ni siquiera matices en eso para nosotros. Una lata quizá a veces ser tan totalitario en ciertas cosas, pero el siglo XX, sin contar los 20 años del siglo XXI que llevamos, el siglo XX, a mí no quiero poner en duda eso porque no lo necesito. O sea, yo ya vi y soy hijo, nieto y bisnieto del horror que existe a nuestro alrededor. Y gracias a poder confiar en el efecto benéfico de una especie viva como el eucalipto, o como cualquier otra, como la mora, no sé, o el pasto, la chépica. Yo puedo recobrar fe, llamémoslo, en que el ser humano puede entender básicamente eso, y si formamos generaciones futuras, por eso la educación y la divulgación es tan importante para nosotros, porque sin esa conciencia el sistema científico se cae. Y se cae la posibilidad de que el humano sobreviva en el planeta mediante esta consigna que es la soberanía alimentaria y la renaturalización de los territorios. Entonces, es tan importante poder apreciar que una especie es benéfica o maligna según cómo se la mire y cómo se le maneje, qué condiciones hay heredado en el ecosistema y en su entorno, que cuando uno lo entiende se libera un poder que te da fuerzas para establecer 50 proyectos en 2 años en todo Chile sin que se conozca. Entonces, es por ahí la cosa, yo creo. Ajá. Mira, aquí hay otra pregunta que también es como una pregunta que tengo, que dice, ¿cómo puedo al eucalipto para que sea beneficioso? ¿Cuándo, cómo? O sea, como si ya lo plantaste el primer año, ¿cuánto tiempo esperáis para podarlo? Y la segunda poda, ¿cuándo la vuelves a hacer? Y después otra pregunta a la misma persona, ¿cómo uso el pino para que sea beneficioso? ¿Cómo lo podo? ¿Cómo lo uso? Es como un poco lo mismo. El pino tiene una diferencia radical con el eucalipto. ¿Quién me la dice? No rebrota. No rebrota, exactamente. Dijimos 3 características y esa no la tiene, entonces no lo usamos mucho, porque nos sirve para activar los sistemas, sirve para colonizar, porque crece en lugar donde el eucalipto no crece. Es más pionero, digamos, es más colonizador de un nicho que el eucalipto. Pero el eucalipto rebrota y por ende puede transmitir mayor cantidad de energía al suelo. Entonces, ¿cómo lo puedo? Va cambiando con la madurez de tu sistema agroforestal, esto va cambiando, pero al principio lo puedo una vez al año y le hago una poda que al parecer, porque hay dos tipos, está la poda apical para generar arbusto, está la poda de la copa para generar crecimiento. Entonces, los primeros años lo podo sus ramas laterales y dejo que alcance su altura que yo le voy a dar en el sistema, que en nuestro caso son 4 metros. Y ahí, después, una vez al año, subo a hacerle una poda apical. Es extremadamente simple y es crecimiento vegetativo nuevo. Entonces es suave. Y es poco
realmente no consume tanta energía como lo creyéramos. Dos personas pueden podar una vez al año un sistema citropínico de 1 hectárea, yendo a ese lugar una semana al año. Y después ir recibiendo sus frutos nomás. Entonces, también en la página de Agenda Coach hay videos donde muchos donde se pasan podando los eucaliptos. Es como el símbolo de esto, porque muestra este cambio de paradigma como nada mejor, porque en los lugares donde esto se ha proliferado, se está proliferando en Chile, se prolifera en Portugal, España, se prolifera en Brasil. El eucalipto es un devastador, porque tiene detrás un sistema industrial, porque tiene detrás un sistema de pensamiento fragmentario, porque tiene detrás un sistema utilitarista y productivista en otro sentido, porque los ecosistemas son productivos. Sí, nosotros robamos el término productividad quizás. Entonces, la poda de los árboles, cuando uno empieza, y por ejemplo yo planto muchas veces una cuadrícula de 4 por metro cuadrado. 4 por metro cuadrado. ¿Y qué hago? El primer año podo harto y lo otro crece. Y el segundo año saco 2. Y el tercer año ya queda solo 1. Y ese sigue siendo podado. Y así uno va viendo evolucionar, porque yo tampoco tengo garantía, como trabajamos en ecosistemas muy frágiles, muy áridos, muy degradados, ¿cuál de esos 4 me va a sobrevivir? Entonces, si yo planto uno para respetar la densidad futura y se me muere, ¿qué hago? Entonces, ahí hay una conceptualización que a mí me ha costado mucho problema en la agroforestería. Aquí estamos en un bosque comestible de 7 años. Y eso ha tenido que ser sostenido con mucho esfuerzo energético, general, tanto psicológico como económico. Y ahora entiendo lo que faltaba. Yo estaba diseñando para 10 años más, para 15 años más, no diseñando para 2 meses más. Eso, otra pregunta, si hay. Sí, aquí preguntan, que también es una pregunta que me interesa a mí por el lugar en el que estoy. Me busca la pregunta esta. Si ya se tiene un espacio con plantación de frutales, por ejemplo, y existe la intención de convertirlo a modo sintrópico, ¿cuál sería la forma más efectiva? Por supuesto. Depende. En general, estos espacios de frutales son monocultivos, pero hay quintas antiguas en el campo que no son monocultivos, o sea que hay biodiversidad. Pero lo que yo tengo que hacer es diseñarle todo el consorcio. Cuando yo tengo una especie, por ejemplo un monocultivo de oliva, o de palta, calculo la densidad de esa especie en la que está presente y veo cuando le pongo las otras 10 especies, 5 de biomasa y 5 más frutales para hacer los dos grupos de estratos, ¿cuál me está sobrando? Entonces tengo que ralear. Cuando los tengo suficientemente espaciados, como a veces es el caso, porque en general hemos espaciado al pasto a 8 metros de otro, porque en 15 años más su copa va a ser de ancho. Entonces lo que yo hago es que todo ese espacio que está alrededor lo planto intensivamente y voy haciendo crecer todo y voy podando el pasto una vez al año, manteniendo la fruta. No necesito perder la fructificación, tengo que tratar hacia llenar mi espacio. Entonces, tengo un manzano en un prado y está solo. O tengo un espino, también que se puede considerar no frutal porque hacemos café con su semilla. Y está solo. Entonces yo voy y le planto manzano, un nogal a, digamos, un metro, y le planto 2 damascos, y le planto 3 almendros. Y eso es verificar la vertical por altura, y esto estuvo, digamos que todo en 2 metros cuadrados. En un 2 por 2. Entonces yo digo, pero en 15 años más voy a tener problema. Dos cosas. Primero, en 15 años más falta demasiado. No sé si va a haber mundo en 15 años más. O especie humana. Y segundo, hemos visto cómo las reformas maduras que vienen de Australia, de Europa, de Brasil, el clima mediterráneo también, no solo el clima tropical, tienen la producción
ordenada en la vertical, no en la horizontal. Y al ordenarla en la vertical aparece un espacio que nosotros no notamos porque nosotros decimos que el terreno tiene 5.000 metros cuadrados. Pero ¿cuánto tiene en metros cúbicos? ¿Cierto? Contando el subterráneo y el cielo que podemos usar para el árbol más grande, pueden llegar a medir 30 metros si queremos. Entonces, allí le plantamos a estos frutales que dije en otros 2 metros cuadrados, los eucaliptos, los pimientos, los mioporos. Y así estaríamos hablando de un sistema para la zona central de Chile. Buenísimo. ¿Más preguntas? Ajá, estoy leyendo aquí algunas preguntas. Alguien pregunta, en un patio, ¿cómo se podría preparar la tierra y con qué plantitas? O sea, yo creo que se refiere como a un espacio más reducido, aunque recién diste un ejemplo de un 2x2 también. Sí, esto se puede trabajar en cualquier espacio. O sea, yo hago demostraciones sintrópicas en, no sé, la más chica que he hecho son 2 camas de 2 metros de largo, cada una de medio metro de ancho, separadas por un sendero. Así de chico. Incluso a veces hacemos maceteros sintrópicos. Entonces, si volvemos para que redondear qué sería lo esencial o cómo regenero el suelo, ¿qué tengo en ese espacio? Tengo rosas, tengo el romero, tengo, no sé, ruda, o tengo algunas flores que me gustan. Le planto plantas de biomasa. ¿Dónde? Entre medio. Así de simple, por lo menos para mí, por lo menos hasta ahora, en 3 años de aprendizaje. De esto. Y una pregunta, en los estratos, cuando tú consideras, por ejemplo, un damasco, un nogal y todos los árboles como bien juntitos, como los estratos o los tamaños que van a tener estos, también eso depende del diseño, cómo tú los vayas a considerar, porque no, digamos, no se están esperando el porte clímax, o sí puede esperarse si que tú lo querís, no sé, pero depende de cómo tú lo proyectes, ¿no? El diseño. Sí, y tú proyectas básicamente un diseño para los primeros años, un diseño para la mitad y un diseño para el final. O quizás dos, porque todavía nos cuesta integrar la complejidad de esto. Pero básicamente yo diseño para los primeros 3 años, que es un diseño de establecimiento. O sea, de que esto se asegure en el lugar y se haga fuerte. Nazca, podríamos decir. Y después un diseño de espaciamiento definitivo. Sí. Buenísimo. Aquí hay más preguntas. Yo no sé si, a ver, mira, dice, ¿el mulch se maneja de alguna manera dependiendo de la humedad de la zona? ¿Alguien pregunta? Sí. ¿Sinara? El mulch acá en las zonas áridas es totalmente determinante para la permanencia de la humedad. Nosotros diseñamos siempre en un escenario de escasez hídrica, aunque haya agua. Y el mulch ancho, hay unos australianos que le llaman mulchatron 3000 a la forma de poner mulch, porque ponemos como medio metro. Y esto hace que los sistemas establecidos en lugares donde no llueve en 8 o 10 meses puedan andar bien cuando el suelo ya acumuló energía. Y que cuando estamos en la fase de riego, que son los primeros años, tengamos que regar súper poco. Una vez a la semana, 2 veces al mes, una vez al mes. Y por unas horas. Entonces, es fundamental para mantener la humedad en el suelo, digamos. Pero cumple muchas más funciones. O sea, no hablé del mulch porque es un conocimiento general para la agroecología y la agroforestería. La cobertura que le llamamos. Es siempre necesaria. No encontramos contexto donde no sea agrícola, donde no sea benéfico, y decimos también que un suelo donde se ve la tierra, un predio agrícola donde se ve la tierra, tiene heridas. Es como si la piel estuviera quemada.
Eh, una pregunta que fue hace un rato atrás, que decía, luego de quizás conectar dos preguntas, que decía, ¿cómo reconozco que, por ejemplo, estamos como en la fase de acumulación a la de abundancia? Y en ese contexto también, cuando yo raleo y saco un árbol para plantar mi huerta, ¿tengo que arar en ella? ¿Y cuánto tendría que arar si es que es así o se planta directo a ese suelo rico? Se planta directo al suelo rico por lo que yo he visto, porque el suelo cambia su estructura para siempre y de una manera radical, de una manera notoria, potente, evidente. El suelo arenoso le da una granulosidad, una estructura más porosa. El suelo arcilloso se ablanda, también se hace más drenado. Entonces todo se equilibra, los pH se equilibran, es una cosa que solo el proceso biológico sabe hacer. No debemos, creo, seguir controlando ese proceso. Tenemos que controlarlo desde las plantas que plantamos y los animales que cuidamos, en el fondo. Ajá. Bueno, Bacán, dale. bueno, ya son las 12:30, se nos pasó volando el tiempo. Igual podemos leer un par de preguntas más si están todos de acuerdo. Sí, dos o tres más. Dos o tres más, claro. No se repitan. Eso, perfecto. Aquí hay una pregunta que habla de si alguna planta puede ser aportada como biomasa, así como el eucaliptus es a los árboles. Yo creo que se refiere como si algún arbusto o herbácea, de repente en este clima mediterráneo o más seco, puede ser como de buen aporte de biomasa. Como es el eucalipto, bueno, tú hablaste del mioforo. De repente, algunas otras que haya usado. Está lleno. Acacia saligna puede comportarse como arbusto, pero seamos más arbustivos, más herbáceos, por decirlo. La caléndula, excelente planta biomasa, la selga, la malva rosa, el quebracho, es súper bueno. ¿Qué más tenemos acá? El guingán, tenemos el palque extranjero que dije, tenemos el matico, tenemos la lavanda, tenemos la parkinsonia excelente, la albicia, no sé, es que Oye, Pancho, y integrar así como suculentas tipo agaves, aloes, opuntias. ¿Se ve ahí? Justo estamos en un parche con mucha suculenta. A ver si voy. Yo creo que el límite es la imaginación y nuestra información. Bacán. Sí, no hay límites, no hay bueno o malo. Acá porque es todo dinámico, todo reactible, todo transformable. Esa primera vez yo llevo 10 años diseñando cosas en ecosistema, que me encuentro con un diseño tan abierto, un diseño constantemente abierto. Estás sometido a lo que te pasa en tu vida, ¿cachai? Así de variable es. Y puede no estarlo también. Porque uno lo puede independizar de cierta manera de uno cuando no sé, hay gente que tiene predios agrícolas como productivo económico, o sea, como negocio. Así lo maneja bien distinto. ¿Cachai? A ver, Ernest Götz dice el 95% de un sistema sintrópico en cuanto a su característica, al trabajo, es el manejo. Y el 5% es la implementación inicial. Y para nosotros la implementación está siendo el 100%. Estamos dejando el 95% afuera. Buenísimo. Ya, dos preguntas más entonces, creo que hicimos una. Es que está bien buena. ¿Hay alguna manera de utilizar eucalipto, pero que ya estén en una etapa madura? Por ejemplo, llevar un espacio donde haya un gran eucalipto.
Por supuesto, es muy fácil. Tienes que podarlo a 4 metros en una época que asegures que no se te va a morir, porque créanme, los eucaliptos sí se mueren. Y plantas alrededor. Gestiona la sombra para poder empezar y utiliza el rebrote vigoroso de ese árbol para establecer otros nuevos árboles a su alrededor. Y con una fórmula que dice que si el eucalipto tiene 10 metros, hay 10 metros de suelo afectados por 10 metros de suelo afectados positivamente por esa poda. Y cuando lo bajo a 4 metros, que va a ser el nivel donde lo vamos a dejar todos los años, no lo vamos a dejar pasar de 4 metros, crece 5, lo bajamos a 4, crece 5, lo bajamos a 4. Alrededor de esos 4 metros podemos establecer un sistema que ese eucalipto va a alimentar, como una rosquilla, como una dona con un toroide. Maravilloso. A ver si encuentro otra pregunta. Bueno, también preguntaban la poda, la época de poda del eucalipto. Yo creo nosotros estamos trabajando la poda ahora de manera genérica, porque nos hemos concentrado en el primer 5%, que es la implementación, que ya es difícil, y ya es requiere una logística y una inversión inicial importante. Las podas las hacemos en otoño y en invierno, básicamente hasta agosto, desde mayo a agosto. Y ahí en general yo siento que no hemos ido a la segura. Como en general también yo tengo un enfoque de minimizar los riesgos para el proyecto. Yo hago una lectura del contexto y de los objetivos del proyecto, y para eso hacemos un diseño. El diseño nos sirve en sí mismo. Es una agricultura que no sigue recetas. O sea, se resiste a las recetas, porque cuando lo vaya a hacer va a cambiar. Yo tengo que evaluar tu contexto con una lista de cosas que ya sabemos evaluar. No sé, qué tipo de materia orgánica vaya a encontrar en tu zona. O tenés plata o no tenés plata. ¿Cachai? Eso. Buenísimo. No sé si Pepe quiere agregar alguna otra pregunta. Las últimas ya estamos recibiendo comentarios de agradecimiento. Muchas personas motivadas también a unirse a alguna cierta red o a participar de voluntariado, y todo eso se puede ir viendo. Ahí yo creo que siguiendo plataformas Sintrópica, sus redes sociales, si quieres Pancho, después podemos subir tu correo acá al chat. Y quizás decir de la parte que hemos hablado de los sistemas, hablemos de la parte de generar un movimiento y de generar que esto se haga conocido y a disposición de las personas que estén estancadas en sus prácticas quizás. O que sientan que no se está desarrollando su potencial. No sé si pueden poner la pantalla después en su redes, los Instagram de Regeneración Punta Agua Tierra y de Plataforma Sintrópica de Chile, donde lo que queremos es empezar a agrupar gente que quiera poner en práctica, que quiera entender, que quiera aprender. Y ahí también tenemos un grupo de Facebook que se llama Agricultura Sintrópica en Chile, que es un grupo más amplio, sí, no solamente dedicado a la sintropía como agricultura, sino que a la sintropía como filosofía de vida. Espérenme un poquito. Oye, se me desenchufó. Es más acá, yo creo. Buenísimo. La grabación se va a hacer subida a YouTube, chiquillas, dentro de unas semanas, de unos días, una semana. Estamos viendo cómo hacerlo bien. Así que no se preocupen que todo va a estar grabado y subido a las redes también. Sí, pues entonces con respecto a eso y para terminar esa parte, un llamado a hablar de esto, a difundirlo, a compartirlo, a decir, oye, supieron, porque no estamos hablando
de lo que hemos estado hablando en los últimos 6 años, y al ser algo nuevo, a veces genera mucha incertidumbre o mucho como desconfianza, podríamos decir. Y si empezamos a familiarizarnos y a transmitírselo quizás a las niñas y niños, podríamos cambiar esa situación y hacer que esta herramienta esté disponible. Para convivir y para aportar en los contextos donde sea necesario y para los objetivos que sean necesarios. Y eso no puede estar determinado de antemano. Por eso yo siento que aunque esto cambia muchas prácticas de la agroecología o agrega nuevas y que son contrarias, como por ejemplo plantar eucaliptos u otros, no están reñidas porque hay contextos que sí lo van a meritar, porque hay contextos donde tú no tienes agua, no tienes dinero, donde la única forma de entrar a generar un proceso nuevo en ese suelo va a ser mediante el espino, mediante la tuna, mediante el eucalipto, mediante el litre, mediante el miosporo, mediante el pimiento. Como un sistema que vamos a abrir nosotros ahora en Vallenar, que literalmente es hacer agricultura en Marte o en la Luna. No hay condiciones para la vida ahí. Y vamos a ir a ver cómo nos va con que unos par de seres humanos, un grupito de seres humanos se organiza para ver, hagamos un estanque, compremos camiones de aljibe, para que esto se establezca, usemos las especies más agresivas que existen en el planeta para poder meterse al suelo y donde esa agresividad se transforma en la única esperanza, se transforma en esperanza. Yo siempre hablaba de la retroexcavadora cuando hacíamos paisaje de retención de agua con Sepp Holzer, o sea, no con él, sino desde él. De cómo la retro puede ser transformada en una herramienta de sufrimiento, en una herramienta de vida. Ernest Götz me enseñó que la motosierra es lo mismo. Y el eucalipto lo mismo. Sí. Los que están a cargo de la conciencia, queramos o no, es la especie humana. Y eso hasta ahora está siendo para mal, pero sí es nuestra única esperanza, nuestro verdadero potencial. Así que eso, ayudar a difundir, ayudar a propagar, contactarnos para conocer, porque que surjan nuevas experiencias, nosotros asesoramos, capacitamos, hacemos la implementación, facilitamos la red de contacto, todo para promover que estos sistemas surjan y que empiecen a hablar por sí solos. Bacán, Pancho, muchas gracias, de verdad, se agradece profundamente la participación, este mensaje creo que llega bien profundo y como dices tú, es muy necesario que se siga expandiendo, ya que es algo muy nuevo y a la vez es algo muy cercano, o sea, son plantas nomás, como que estirando un poquito la mano, agarrando una planta, mezclándola, podemos generar estos sistemas que en realidad pueden aportar mucho a la vida, al contexto y todo, así que me sumo a esas palabras y mucho agradecimiento a ti y también a todas las personas que han participado. Sí, muchas gracias a Pancho por la participación y por toda la disposición. Ya estamos terminando. Ahí me apareció algo, no sé por qué. Dice, si esto acelera los árboles, se puede implementar en plazas. Sí, el espacio público es uno de los contextos más favorables para la sintropía porque los otros contextos no sirven casi. O sea, no hemos entrado a recuperar las plazas con alimento por algo. Y es porque hay un potencial que todavía está dormido. Y yo llamo a despertarlo a través de este tipo de prácticas y de la agricultura sintrópica. Perfecto, puro jardinería y guerrilla, entonces, integrando sintropía. Nosotros nos sumamos como Peumayén de todas maneras a esas iniciativas. Bueno, seguir agradeciendo y los dejamos también invitados para mañana hay descanso del encuentro. Y el lunes ya volvemos con... El lunes, ¿el Pepito me sopla? No, pues el lunes no, pues el martes, el martes. Con secano sin sequía
Y de hecho, justamente nos va a estar hablando de un huerto sintrópico de frambuesas en 4.000 metros cuadrados, creo que era. Con profe Emilio, ujú, Secano Sin Sequía, que ha sido muy importante en mi camino porque hace 2 años, cuando esto no lo conocía nadie, llegamos con esto, fue de los primeros en enamorarse y en decirme que esto no podía parar, en el fondo. Y nos subimos al carro juntos, y si no se era por su apoyo al WhatsApp, al teléfono, en los momentos de duda, quizás no habríamos descubierto el potencial que estamos descubierto ahora. Así que vamos Emilio, el martes todo el ánimo. aguante. Estamos muy felices de tener al Emilio también en este encuentro. Y preguntan mucho sobre la presentación que nos mostraste, Pancho, cómo podemos acceder a ella. Yo creo que esa por correo. Por el correo que salía anteriormente. Yo voy respondiéndolas a medida que me escriban y a medida que yo pueda. Buenísimo, muchas gracias. Y eso, chiquillas. Muchas gracias por volver a participar. Hoy día tuvimos a 60 personas aproximadamente, así que buenísimo. Y eso, estamos cerrando ya. Volver a decir gracias, muchas gracias Pancho, ahí Aguatierra, gracias a todas las personas, aguante la jardinería de guerrilla, ya en cualquier momento se vuelve a las plazas, como estábamos hablando ahí, a seguir sembrando por todos lados donde podamos, sin tenerle miedo a las plantas, solo ténganle miedo a la escasez, así que a ponerle bueno nomás. Nos vemos mañana. Eso. Muchas Ya, gracias. chiquillos, chiquillas, gente, nos vemos entonces el martes. Chau. Chaito. Saludos. Viva la revolución de la selga igual. Uhú.